Bueno, este audio va a ser como un audio general holístico sobre básicamente todo lo que yo he hecho, por qué lo he hecho, para qué lo he hecho y si ha servido lo que he hecho. Eh, en cuanto a lo que me tomo más seriamente en la vida, que pues es mi propósito de vida. Pues mi familia ha escuchado que yo tengo cierto proyecto, pero pues en realidad no saben bien de qué trata. Ah, no es complejo, pero verdaderamente es muy extenso en cuanto a que abarca diferentes zonas que la gente muchas veces no se plantea o que cuando se plantea no entienden bien cómo funcionan. Entonces, voy a comenzar con mi historia. La cual podría ser descartable y podría empezar a hablar de una vez digamos, lo que importa, pero creo que hablar de la historia es muy importante en cuanto a llegarle a las personas, porque hay muchas personas en este momento que pueden relacionarse a la situación en la que yo me encontraba. Yo en el colegio prácticamente a mí no me pasaban ninguna cosa buena. Yo veía, por ejemplo, a mis compañeros que de pronto sacaban buenas notas, que de pronto conseguían la novia que querían. Yo veía que de pronto, no sé, hacían reír a la gente y yo quería hacer reír a la gente y no podía. Eh, de pronto yo veía a mis compañeros en una serie de situaciones que yo quería vivir, pero que por alguna razón no podía. Entonces me puse a pensar muy seriamente en la razón por la cual yo, digamos, mi calidad de vida no era, pues era una calidad de vida mala. Y por otro lado, porque no obtenía los resultados que quería, porque no me pasaban cosas buenas. Luego de un tiempo de reflexión, me di cuenta de que era por mi propia culpa, porque yo era inepto en cuanto a diferentes cosas. Entonces, prácticamente no me pasaban cosas buenas porque simplemente yo no era una persona atractiva, yo no era una persona astuta, yo no era una persona mm, sensible, yo no era una persona a la cual le pudieran pasar ese tipo de cosas que yo quería. Entonces ahí comenzó mi camino de desarrollo personal, digámoslo así en el momento, lo que yo entendía como reprogramación mental, o sea, reprogramar mi propia mente para yo convertirme en una persona apta eh, a la cual le pasaran cosas buenas, que obtuviera buenos resultados en cualquier ámbito que se propusiera, y por otro lado, que su calidad de vida mejorara. Entonces, pues ahí es donde empecé en el desarrollo personal. Afortunadamente yo tuve un amigo llamado César Lemos que me guió un poco porque él también estaba interesado en esto. Eh, pues particularmente en ciertas cosas, yo en general quería ser una persona a la que le pasaran cosas buenas, ¿no? Entonces inicié con la psicología porque, bueno, la reprogramación mental tiene que ver con cambiar la forma de ser. Entonces, si uno cambia la forma de ser, básicamente cambia la forma en que a uno lo tratan, cambian muchas cosas. Luego, si uno cambia su forma de aprender o su forma de pensar, de repente empieza a solucionar sus problemas, empieza a obtener resultados que es los que uno desea, en fin. Obviamente esto no se fue dando de la noche a la mañana.
tuve que investigar mucho, tuve que practicar mucho, tuve que leer mucho y contrastarlo con mi experiencia. Y entonces creo que una buena forma de comenzar a explicar cómo es este proceso, mm, más que comenzar por el desarrollo personal, creo que hay que recurrir primero a la filosofía, que la filosofía encierra una gran enseñanza en cuanto a este propio tema, porque la filosofía en un inicio, desde Aristóteles, se preguntó por el bienestar, o sea, ¿qué es lo que hay que hacer para obtener un bienestar constante? ¿Ya? Entonces, ¿la filosofía qué es? La filosofía prácticamente es el razonar las experiencias que uno tiene para entenderlas y de ahí, al entenderlas, obtener un dominio sobre estas. Cuando uno obtiene un dominio sobre algo, prácticamente es como que puede decidir bien sobre ese algo. Entonces, le pasan las cosas buenas que uno quiere o decide bien. Ya, una analogía simple sería como que quiero usar un televisor, pero entonces cómo obtengo los resultados que quiero, cómo obtengo el canal que yo quiero. Pues lo primero que uno tiene que hacer dentro de la filosofía es ver cómo funciona, o sea, observarlo, luego razonar y al ver cómo funciona, o sea, quizás si oprimo este botón pasa esto, si oprimo tal otro botón pasa lo otro, razono y digo, esto funciona así, presionando botones logro cambiar de tal canal a otro. Y la filosofía básicamente se basa en eso para entender las situaciones, entonces hagan de cuenta que pues mm, así es como funciona la filosofía. Razona lo que a uno le pasa o algún asunto para entenderlo y de ahí dominarlo en la realidad. Eh, Básicamente eso es lo que hace la ciencia, pero puramente con los aspectos físicos, ¿no? Eh, Descartando prácticamente otros fenómenos como la conciencia o la mente, en donde no aplican las leyes físicas. Pero bueno, el caso es que uno hace filosofía con el mismo propósito que yo quería, que es que uno hace filosofía para obtener una mejor calidad de vida y para obtener los resultados que uno quiere, ya. Es básicamente eso. Entonces me fui por el camino de la filosofía, eh, por un lado tratando de razonar qué era lo que fallaba en mí, mm, para poder cambiarlo, eh, y también me fui por la psicología, porque me di cuenta de que cambiando mi forma de ser, cambiando mi capacidad de pensamiento, de aprendizaje, podía lograr los resultados que yo quería. Am, Yendo un poco más en profundidad acerca de este asunto de la filosofía, antes de entrar de lleno al desarrollo personal y pues los ejercicios y etc, etc, me gustaría hablar un poco de lo general. Pues eh, la filosofía ya viéndola desde ese punto de vista, mm, trata diferentes asuntos. Pues como la muerte, el propósito de vida, el sentido de la vida. Se pregunta por muchas cosas con el simple propósito de entender la lógica del universo y por lo tanto qué es lo correcto hacer. Digamos a una escala general, en la situación
en la más grande situación en la que estamos, que es la vida, no necesariamente en estar en un colegio o estar en una sociedad, ya. Entonces, em, ahí es donde entra la ciencia que aplica la inducción y la lógica de la filosofía a los sistemas físicos y logra mediante este método científico obtener verdades con las cuales pues se ha desarrollado tecnología, se han encontrado conocimientos y esa es la ciencia, un grupo de conocimientos que se han obtenido a través del método científico y que nos sirven para crear tecnología, para pues, mejorar la calidad de vida física de las personas, eh, para construir cosas que nos faciliten la vida. Pero resulta que la calidad de vida no depende de la calidad de vida física, porque ¿cuántos millonarios no se sienten bien y terminan suicidándose a pesar de que pues aparentemente tienen buena calidad física? Eh, luego, mm, luego está digamos, el otro aspecto importante del desarrollo personal, que es cómo obtener los resultados que yo necesito o que yo deseo, cómo pasar de mi situación indeseada a la deseada. Esto se hace haciendo un cambio estructural en la propia persona. De ahí viene el desarrollo personal, o sea, cuando uno desarrolla su propia persona, inevitablemente los resultados que uno vaya a tener van a ser mejores o los que uno desea y aparte va a obtener mayor eh, calidad de vida, que la calidad de vida es en realidad emocional. Entonces, como que haciendo un breve paréntesis, la ciencia sí ha desarrollado lenguajes como la química, o bueno, la matemática incluso es un lenguaje que es una herramienta que nos ayuda a eh, maniobrarnos por la vida física y eso como que facilita la existencia en el mundo físico y dominar algunas situaciones físicas, sí, pero eso no es lo que yo quería. Yo lo que quería era ir más allá, era sentirme bien y era principalmente tener una superioridad en comparación a la capacidad de mis compañeros, ¿sí? Entonces me empecé a preguntar, ¿cómo me vuelvo una persona que está por encima de la media, una persona excepcional que logra lo que quiere y que a la vez se siente bien? Entonces, dejando por un lado ya la ciencia, pues rápidamente voy a decir que la ciencia cae en tres errores, pero tremendos. El primero es pensar que existe una realidad externa a lo que uno percibe. O sea, la ciencia, toda la ciencia se basa bajo la premisa incomprobable de que existe un mundo real del cual nuestra mente hace traducciones y lo que experimentamos, las percepciones, son en realidad una traducción electroquímica de lo que en realidad está allá afuera. Esa premisa es incomprobable y el aceptarla es una falla de lógica según la filosofía. Eh, Básicamente es como el primer fallo. El segundo fallo es que la ciencia no reconoce o no considera la mente y la conciencia. ¿Por qué? Porque pues están por fuera de las leyes físicas, o sea, cuando uno piensa prácticamente no está sublevado a la gravedad, al tiempo, uno puede acelerar su pensamiento y, en fin, salirse un poco
más de las condiciones que existen en el universo. Ese es otro error de la ciencia. Y el último error de la ciencia es basar todo su castillo de conocimientos en justamente esas dos cosas que ignora. Pues la primera que acepta y la otra que ignora. Entonces la ciencia no va a darte los resultados o no va a darte la respuesta a cómo desarrollar tu persona fundamentalmente. Sí, te puede decir cómo desarrollar tu cuerpo, sí, te puede decir cómo obtener una mejor capacidad, no sé, material, una calidad de vida material superior. Pero con eso no alcanza. Entonces, luego vuelve la filosofía con la hermenéutica, tratando de interpretar textos de diferentes filósofos que se plantearon los mismos fenómenos que existen desde siempre y se ramifican diferentes filosofías que dan explicaciones, dan identidades, dan lógicas diferentes al mismo fenómeno. Lo cual es un poco descabellado porque entonces es no tiene sentido porque no hay una concordancia en cuanto a cómo funciona el universo o para qué funciona por fuera de simplemente lo físico. Y aquí es donde entra el desarrollo personal verdadero, que tiene que ver más con lo espiritual. Porque la filosofía se queda en la pura intelectualidad de entender. Bueno, puedes llegar a entender, digamos, en la psicología, cómo reprogramar la mente, pero si uno quiere llegar a cambiar su forma de ser, inevitablemente tiene que ir al desarrollo personal espiritual. Y es aquí donde yo comienzo lo que sí puede ser determinante en la vida de una persona, si lo aplica. Y es lo siguiente. ¿Dónde tengo ese documento? Análisis, no, filosofía, no, ahora no. Desarrollo personal. Bueno, como ya lo había dicho, el propósito del desarrollo personal es aumentar la calidad de vida interna y externa, mejorando los resultados que uno puede obtener en el mundo físico. O sea, eso es como la esencia de este camino. Y por otro lado, mejorar la calidad de vida emocional. O sea, pues es lo básico. Todo aquel que se encamina en el desarrollo personal, evidentemente es un tipo de persona que se dio cuenta que el que pasen cosas buenas o malas en su vida depende únicamente y exclusivamente de sí mismo. Cuando uno no acepta ni reconoce este hecho obvio, no sé, por alguna razón, por orgullo, por lo que sea, cuando uno no reconoce que es culpa de uno o causa de uno el que le pasen cosas buenas o malas, uno no puede desarrollarse plenamente. Entonces, yo creo, dentro de todos mis estudios, que lo que a uno le supone mayor desarrollo personal es algo denominado autocontrol. ¿Por qué? Porque quien tiene autocontrol
es capaz de entender. O sea, tiene una capacidad de entendimiento mayor o superior a la de las demás personas. ¿Por qué? Porque su atención es más alta. Luego, la persona que tiene autocontrol es capaz de planificar y resolver problemas. ¿Por qué? Porque su concentración es más alta a la de las demás personas. Y porque el autocontrol termina siendo también lo más determinante en el desarrollo personal, porque una persona con autocontrol es capaz de ejecutar lo necesario para lograr un objetivo, para iniciar y persistir con foco. Es una persona con foco. ¿Qué pasa? La condición humana es un tanto misteriosa. Esperen, tomo agua. En tanto nosotros tenemos pensamientos e impulsos intrusivos, o sea, si se dan cuenta durante el día, quizás tenemos algo que hacer y nos entra quizás un pensamiento sobre algo, un recuerdo de algo, una tristeza de algo, o quizás una tentación de ir a hacer algo. Y estas cosas de la mente subconsciente es lo que reduce nuestro autocontrol, es lo que nos impide entender, es lo que nos impide planear una secuencia correcta de acciones y es lo que nos impide ejecutar con precisión y con persistencia. Es decir, nuestra propia mente subconsciente está programada de cierta forma que nos sabotea y nos quita autocontrol. Si nosotros tuviéramos una mente que fuese alineada a nuestros objetivos, a nuestros objetivos en general, pues tendríamos mucho más autocontrol, porque por un lado seríamos capaces de entender muchas más cosas al observarlas. Por otro lado, seríamos capaces de planear mejor y de resolver problemas mejor. Y por otro lado, seríamos capaces de persistir y de ejecutar las acciones necesarias que uno necesita para llegar a un objetivo. ¿Qué pasa? Que una persona poco desarrollada tiene un autocontrol muy bajo. Una persona desarrollada tiene un autocontrol superior al de la media. Y es gracias al autocontrol que la persona, independientemente de su situación, va a ser capaz de obtener los resultados que quiere y de sentir una calidad de vida mejor. ¿Por qué? Porque su mente ya no se entromete, o sea, quizás su estado de ánimo ya no se entromete, sus tentaciones ya no le suponen un sufrimiento igual al de una persona con bajo autocontrol. En fin, una persona que tiene autocontrol, que tiene un grado de autocontrol cada vez mayor, es una persona que tiene un grado de optimización en resultados cada vez mayor y un grado de calidad de vida cada vez mejor. Esa es la clave del desarrollo personal. Pero pues es que el autocontrol es una variable espiritual, no tiene nada que ver con la mente ni con el cuerpo. ¿Y uno cómo hace para desarrollar autocontrol, siendo que es una variable espiritual? ¿Cómo accedo a cambiar primero mis capacidades y atributos espirituales, como es el entendimiento, el pensamiento y la voluntad? ¿Cómo es que hago eso? Ese es el primer paso, obtener autocontrol. Cuando uno tiene autocontrol, aunque sea un poquito más de lo general, uno es capaz luego de reprogramar la mente. Y cuando uno reprograma su mente, es capaz ya de hacer otras cosas. Por ejemplo, de aprender con más eficacia, porque ya sabe aprender.
porque eso es otra cosa, o sea, una persona sin autocontrol no sabe aprender. Una persona con autocontrol entiende, entonces entiende más de lo general cuando observa. Si me hago entender, entonces, mm, una vez uno desarrolla autocontrol, puede pasar a la mente y reprogramarla. Puede reprogramarla en el sentido de cambiar las creencias y los automatismos, por ejemplo, la forma de hablar, por ejemplo, la forma de caminar, por ejemplo, adquirir ciertas habilidades muy útiles como la persuasión, la comunicación, puede obtener habilidades, no sé, las que se les ocurran, que pues terminan siendo muy determinantes en que a uno le pasen cosas buenas o malas. De hecho, yo considero que la habilidad de persuadir a alguien es la habilidad más determinante en la vida de una persona, en cualquier persona. Si usted es una persona que es capaz de eh, influir a corto, mediano y largo plazo a una persona o a un grupo de personas, tenga por seguro que va a lograr lo que se proponga. ¿Por qué? Porque la vida, digamos, material, se basa principalmente en relaciones interpersonales. Entonces, luego de obtener autocontrol en el desarrollo personal, yo le aconsejaría a la persona cambiar su forma de ser para obtener la habilidad de influir en las personas. Mm, Y por otro lado, para cambiar creencias limitantes, por ejemplo, el autoestima es una serie de creencias, por ejemplo, de si uno es valioso o no, si uno es importante o no, si uno le importa a la gente o no, si uno es agradable o no. Si uno tiene un buen autoestima, uno se cree valioso, uno se cree importante, entonces, por lo tanto, se siente valioso, se siente importante. Cuando uno reprograma su autoestima, la vida cambia exponencialmente, digamos la calidad de vida emocional. Y por supuesto, por consecuencia, los resultados que uno obtiene al cambiar su autoestima también son evidentes. Luego de cambiar el autoestima, uno puede cambiar otras creencias como el miedo al rechazo, que es extremadamente limitante, o cambiar el miedo a lo que las personas piensen de uno y cambiar el miedo a las propias personas, que es lo que se llama ansiedad. Cuando uno tiene la creencia de que las personas son peligrosas, siente ansiedad al ver las personas. Si uno es capaz de reprogramar esa serie de creencias, uno obtiene una mente que se vuelve funcional, se vuelve más óptima en cualquier situación. ¿Por qué? Porque ya no se siente apresada, es una mente que se siente libre, que se siente empoderada, que ve posibilidades donde antes no veía. Entonces el primer paso del desarrollo personal pues es obtener más autocontrol y lo segundo es reprogramar la mente. De hecho, solo con reprogramar la mente uno ya está hecho, uno ya desarrolla prácticamente lo que necesita ser desarrollado para obtener mejores resultados y una mejor calidad de vida. Lo que pasa es que descartar el autocontrol es un error garrafal, porque el autocontrol es lo que permite también luego reprogramar la mente. Esperen, tomo agua.
O sea, en un breve resumen, si uno no controla o no tiene cierto grado de control sobre lo que quiere desarrollar, en este caso, pues la mente, ¿cómo va a desarrollar esa cosa? O sea, si yo no tengo control sobre una silla, ¿cómo pretendo desarrollar la silla? ¿Cómo pretendo hacerla más bonita? ¿Sí me entienden? O sea, ¿usted cómo pretende hacer más fino o más bello su ser, su forma de ser, si no tiene control sobre su forma de ser? Para acceder a su forma de ser, pues primero tiene que reprogramar su mente. Y para reprogramar su mente, necesita mejorar un poco su autocontrol, o sea, sus atributos espirituales, que es el entendimiento, el pensamiento y la voluntad. ¿Por qué? Porque estos le van a permitir, como ya le dije, entender más las cosas, resolver problemas, planificar y ejecutar eso que planifica. Entonces, esa es como la secuencia lógica del desarrollo personal. Luego de esto, viene algo muy importante. Mm, Como para repasar la idea, voy a decirla de otra forma. O sea, ¿cómo hacer que mi estado de ánimo esté alineado con mis objetivos? ¿Cómo es que uno hace que le den ganas de hacer eso que tiene que hacer? ¿Cómo puedo mejorar mis capacidades, resultados y estado emocional? Eh, Principalmente con la reprogramación mental. Ya sabemos que desarrollar algo es llevar ese algo a su punto óptimo o máximo de funcionalidad. Aquí estamos tratando de llevar nuestra persona a su punto máximo de funcionalidad. Y justo eso queremos hacer con nuestra persona, o sea, pero ¿sabemos que es una persona? Eh, por el audio que han venido escuchando, supongo que habrán inducido cuál es mi punto de vista sobre qué es una persona. Para mí una persona es el conjunto de tres cosas. El espíritu, que tiene los tres atributos ya dichos. La mente es creada por el espíritu. Y el cuerpo, que es creado por la mente. O sea, si uno cambia su mente, cambia su cuerpo y su forma de ser, sus actitudes, su comportamiento y hasta cierto grado su salud. Entonces, eh, pues en el desarrollo personal ya se sabe de sobra cómo desarrollar el cuerpo. Yo no les voy a enseñar a desarrollar el cuerpo porque ya hay mucha gente que sabe cómo hacerlo. Yo les voy a enseñar a desarrollar el espíritu y les voy a enseñar a reprogramar la mente. Eh, ¿A qué lleva este proceso? Este proceso a uno en definitiva lo lleva a ser una persona de valor, alguien extraordinario. Pero ahí no para el desarrollo personal, porque luego de fortalecerse en la estructura de este asunto, digamos espiritualmente y cambiando la mente, viene el hecho de adquirir hábitos, habilidades que le suponen a uno una ventaja muy determinante en cualquier condición. Por ejemplo, la habilidad de influir sobre las personas, como ya lo dije. Porque sí, o sea, tener esa habilidad supone tener un gran control sobre las personas en cualquier situación. Es obvio, es evidente. Eh, También ciertos conocimientos de psicología, matemática, ingeniería terminan por hacer a una persona sumamente superior a las demás en cualquier aspecto. Le permiten lograr cualquier cosa que se proponga. O sea, a la par que tiene bienestar independientemente de su situación. Esa en realidad es la premisa, el proceso del desarrollo personal. Uh, un resumen en otras palabras es que una persona fuerte o excepcional
desarrollada tiene gran capacidad de voluntad, disciplina, percepción, entendimiento, pensamiento, resolución de problemas y primero, la habilidad de influencia personal. Segundo, una expertise o una habilidad que le permite dar servicio único o escaso en el mundo físico y un estado emocional de ánimo que le facilita cualquier cosa que quiera lograr. Vuelvo a repetir de otra forma. Una persona que se pone a desarrollar su persona como debe ser, como yo lo voy a explicar, se va a convertir en una persona fuerte, se va a convertir en una persona excepcional de valor. ¿Qué significa esto? Que va a obtener, o sea, por pura fuerza, por pura inercia de que su persona es superior a las demás, va a obtener los resultados que necesita, porque va a ser una persona mucho más funcional que las demás, va a ser óptima, porque tiene más entendimiento, más resolución de problemas y más capacidad de ejecución. Y por otro lado, porque tiene una mente cuya programación es conveniente a la hora de hacer lo que uno quiera. Una programación quizás en un principio que tenga obligatoriamente la habilidad de influir en las personas y en una segunda instancia, pues uno debería, después de desarrollar eso, obtener una habilidad una expertise. Uno tiene que volverse experto en algo, porque en el mundo laboral, si uno quiere triunfar, tiene que hacerse experto en algo, a pesar de que sea una persona muy desarrollada y con eso baste para prácticamente hacer lo que uno quiera. Es conveniente desarrollar una expertise, no necesariamente mediante la academia, pero pues es una opción. Y lo tercero que yo, lo tercero que yo diría es que cuando uno hace este proceso, pues ya la mente se armoniza, el estado de ánimo se armoniza, uno se vuelve una persona altamente funcional, increíblemente funcional, que se siente bien. Sin explicación alguna, uno se siente bien, tiene buen estado de ánimo. Y lo único que quedaría por hacer es aprender a aprender. ¿Aprender qué? Aprender habilidades, aprender conocimientos y aprender percepciones. Entonces, ese es el resumen de lo que es el desarrollo personal verdadero. El temario siguiente van a ser como el contenido muy rápido, muy rápidamente explicado sobre cada cosa y luego ejercicios para acrecentar cada capacidad, cada habilidad y luego ejercicios para reprogramar la mente. Y finalmente, ejercicios para desarrollar la habilidad de influir en las personas, la habilidad, la habilidad de aprender cualquier cosa y finalmente dejo abierto en una interrogativa una expertise que usted quiera desarrollar. En eso va a consistir este curso. Entonces, pues ahí les va el temario. El primer capítulo trata sobre la conciencia, la capacidad de la que dependen las demás capacidades del humano. Si uno desarrolla esa capacidad, por fuerza, todas las otras capacidades se desarrollan. Esto es muy importante de entender. El segundo capítulo es reprogramar la mente y cómo desarrollarla. Primero estructuralmente y luego cuantitativamente. Y finalmente emocionalmente. Son tres
3 pasos de desarrollo de la mente, de reprogramarla. El tercer capítulo consiste en la influencia interpersonal, en cómo adquirir esta habilidad que yo considero que es la más urgente y la más importante adquirir. Porque básicamente el que a uno le quieran hacer un favor o no, el que a uno le quieran dar un empleo o no, el que uno, no sé, el que una chica quiera una relación con uno o no, depende de esa habilidad. Entonces es prácticamente la vida depende casi que de esa habilidad, la vida física. El cuarto capítulo son trucos, hábitos que permiten consistencia en los ejercicios que voy a proponer. Y el capítulo 5, 6, 7 y 8 se trata de explicar lo anterior a fondo. Eso pues se lo pueden saltar si no están implicados, si no se lo toman personal. Yo les aconsejo que se tomen este curso de forma muy personal, casi como si se tratara de tratar de ganarle al mundo. Porque seamos sinceros, o sea, yo cuando estaba en el colegio me sentí profundamente humillado por la vida, porque pues yo no era capaz de vivir lo que quería, yo no era capaz de vivir cosas buenas. Entonces me lo tomé tan personal que logré llegar a este tipo de conocimientos y ejercicios que voy a compartirles a ustedes y que deberían tomárselo muy, muy personal, porque básicamente de esto depende su calidad de vida y sus resultados en la vida. Y si hacen esto en unos 3 meses, les aseguro que su vida va a tomar un salto de 180 grados y van a ser personas de mucho valor, van a ser personas excepcionales y van a ser personas que básicamente son muy escasas en el mundo. Entonces los veo en el siguiente capítulo. Un abrazo.